Me pidieron un tema que tuviera que ver con la educación y los retos actuales de la educación. El mismo tema de la conferencia, los retos de la educación, ya implica un contrasentido. Como decía el Che Guevara, que me gusta citarlo mucho. A veces las preguntas ya incluyen afirmaciones que tenemos que afirmar o negar antes de responder la pregunta. Si yo me pregunto cuál es el reto de la educación hoy en el mundo, la pregunta no tiene sentido desde el punto de vista sociológico, porque se está haciendo una pregunta suponiendo que el mundo es algo homogéneo, algo que tiene características similares en todas partes, y por supuesto la educación tendría, si el mundo fuera homogéneo y tuviera las mismas características en todas partes, evidentemente la educación tendría los mismos retos en todas partes. Pero no es así el mundo en el que vivimos. Nosotros no estamos en cualquier parte del mundo. Nosotros no estamos en Alemania. Nosotros no estamos en Suecia. Nosotros no estamos en Dinamarca ni en Japón. Nosotros estamos en un país al sur del Río Bravo, un país que tiene el 85% de su comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, el país más guerrerista, el imperio, la Roma actual, tiene un control económico sobre este país feroz, y es un país además que no ha logrado un potencial de desarrollo, no porque no haya querido, sino porque condiciones históricas de subalternidad con respecto a países colonizadores se lo han impedido. Entonces, al preguntarnos cuál es el reto de la educación, habría que hablar, bueno, ¿cuál sería el reto de la educación para México? Pero incluso preguntarse cuál es el reto de la educación para México importa un contrasentido. Primero, porque México tampoco es uniforme. México tiene estados del norte ricos, desarrollados industrialmente, y estados del sur, que son estados que no han desarrollado la industria. Son estados donde las protestas emergen como la hierba en todas partes. Son los estados donde se concentran las mayores franjas de pobreza en el país. Y también, por supuesto, son los estados donde sobreviven las culturas originarias con mayor vitalidad. Porque ya pudiéramos decir que lo que se conoce como México es un país donde hay estados donde las culturas madres fueron casi aniquiladas totalmente. Y lo que queda es aquello que se fundó con posterioridad al 1519. Entonces, cuando voy a hablar de la educación en México y los retos de educación en este territorio, yo quisiera comenzar primero con un tema. Quiero primero comenzar con un tema. ¿Qué es México? ¿Qué es eso que llamamos México? Me voy a atrever a abordar el tema con ustedes, que saben que además yo soy un anahuaca taíno. Pero quiero dejar claro, soy un anahuaca. Y todos ustedes son anahuacas, al igual que yo. Lo primero que uno tiene que aprender de México es que eso que llaman México no existe. Es una construcción hegemónica, pero no existe la nacionalidad mexicana. Primero, cuando los habitantes de este territorio, le voy a llamar territorio para no llamarle México, derrotan a España, Morelos convoca al primer congreso del Anáhuac. Morelos no convocó el primer congreso de México porque este país no se llamaba México, le llamaban Nueva España. El nombre que nos pusieron los castellanos fue Nueva España. Tuvimos 300 años, ustedes 300 años, los cubanos estuvimos 400 años colonizados por España. Ustedes 300. Ustedes se liberaron 100 años antes que nosotros. Morelos convocó el primer congreso del Anáhuac. Ahí pongo mi primer punto. Este territorio se llama Anáhuac. Y nosotros somos anahuacas. Y el Anáhuac es un territorio que va desde el sur de Nicaragua hasta Canadá. O sea, todo el territorio que hoy ocupa Estados Unidos nos pertenecía, incluyendo el Caribe. Por eso yo soy un anahuaca taíno. Entonces, los que están en esta conferencia, tal vez ninguno sea mexicano, porque sus orígenes sean zapotecas, mixtecas, mijes, guaves. O sea, realmente los únicos mexicanos de este territorio serían aquellos nacidos o con ancestros en el barrio de Tepito.
o en el territorio de la Gran Tenochtitlán, que era un territorio dominado por los mexicas. Y Tepito se llamaba Tepito incluso cuando ya existía la Gran Tenochtitlán. Sigue teniendo el mismo nombre. Así eran como son ahora, guerreros, formidables, sin temor a la muerte. Tenían un concepto de la muerte diferente al de los castellanos. No temían la confrontación, buscaban la confrontación. Todavía tienen rasgos muy parecidos estos habitantes de Tepito. En todo México se les reconoce como personas que no temen la confrontación. Entonces, el primer reto que tiene la educación en este territorio es recuperar la memoria histórica. Nos robaron la memoria histórica. Le pusieron México a un territorio que es multicultural. Y entonces los zapotecas hoy andan con un pasaporte que dice mexicano. Y los zapotecas tuvieron una existencia conflictiva con los mexicas, estuvieron en guerra. Si nuestros ancestros zapotecas se despertaran y vieran que nos llaman mexicanos, imagino que se enojarían. Porque dirían, ¿cómo es posible? Pues tantos muertos que pusimos, tantos años de resistencia, para no ser esclavos de los mexicas, y ahora ustedes les dicen mexicanos y hasta orgullosos se sienten. Por eso estoy diciendo que la construcción de la mexicanidad es una construcción ficticia que está basada en una denominación que se impuso sobre un territorio que es multicultural. Hay muchas culturas con raíces totalmente diferentes a las raíces mexicas. Incluso los símbolos nacionales del territorio se asumen desde la cosmovisión de los mexicas, obviando las otras cosmovisiones. Por ejemplo, me atrevo a decir, con respeto, el símbolo, la bandera de este país debería tener no un águila devorando una serpiente, porque eso fue una visión de los mexicas en su migración hacia el valle de lo que hoy se llama México. Si queremos buscar un símbolo mucho más poderoso que una águila comiendo serpiente, que es un símbolo además filosófico, espiritual, cultural, que abarque todas las culturas del territorio de la Nahua, que hoy se conoce como México. Pudiéramos decir, por ejemplo, que la bandera de este país pudiera ser una bandera blanca con la cruz del Quetzalcóatl. Y la cruz del Quetzalcóatl tiene toda una interpretación filosófica y pertenece a todas las culturas que hoy están en este territorio. Todas las culturas, bueno, no conozco ninguna que no asuma el Quetzalcóatl como una de sus grandes, no le quiero llamar dioses, porque no significa dioses para nosotros, no significaban dioses para nosotros, como hoy se habla de un dios, ¿no? Y se le pide al Dios que te proteja. No me imagino a un mexica diciéndole a Quetzalcóatl que lo protegiera. Pues no, pues los mexicas se protegían a madrazos, o sea, no le solicitaban esas cosas a sus dioses. Esas cosas las resolvíamos nosotros. O sea, nuestras cosmovisiones, incluso espirituales, son muy distintas a las cosmovisiones que trajeron los castellanos. Entonces, evidentemente, estamos en un territorio donde estas culturas madres, que tienen una riqueza cultural profunda, están siendo todavía en el día de hoy, 2021, oprimidas bajo un sistema cultural hegemónico y bajo un sistema económico capitalista. Es fácil, si buscamos los datos de pobreza en México, vamos a ver que se desplazan hacia los territorios donde están las culturas madres. Pero es interesante porque si buscamos las zonas naturales más protegidas, también se desplazan hacia los territorios donde están las culturas madres. Y eso significa que esas culturas madres tienen un modo de relacionarse con el medio ambiente que está basado en una filosofía totalmente diferente a la filosofía del norte mexicano, donde se destruye el medio ambiente en aras de un desarrollismo supuestamente beneficioso, que lo que ha ido produciendo es una concentración de la riqueza en pocas manos y una socialización de la pobreza. Entonces, cuando preguntamos por los retos de la educación, hay que aprender a ver todas estas realidades para entonces responder, bueno, ¿cuál es el reto de la educación para un niño zapoteca, mixteca, mije o oaxaqueño? Porque un niño oaxaqueño vive en condiciones históricas, económicas y sociopsicológicas diferente a un niño de Coahuila. Y si ese niño de Coahuila es un niño blanco y azul, hijo de padres
con dinero, sus condiciones y sus necesidades educativas van a ser distintas y diferentes a un niño zapoteca, mije, guave, chatino, en una sierra contaminada donde le roban sus recursos naturales, le roban su lengua y lo obligan a ir a una escuela que habla la lengua del colonizador. Un niño coahuilense quizás no necesite que le hablen en zapoteca, porque él en su vida escuchó ninguna lengua originaria y él se comunica perfectamente en español. Pero no ocurre lo mismo para un niño guave, chatino, mije, mixteca, en una comunidad originaria donde esa lengua no está muerta, en su casa se habla, y sin embargo él llega a la escuela y en la escuela lo obligan a hablar la lengua de Hernán Cortés, porque si no reprueba. Entonces, la educación se enfrenta a retos diferentes dependiendo, y eso hay que entenderlo, de las condiciones sociales, históricas, económicas, culturales de las que estamos hablando. No se puede abordar el tema de la educación en México como si fuese algo general. Esa es una de las críticas más importantes que la sección 22 lo hizo siempre al modelo educativo de Peña Nieto, que obviaba la diversidad de este territorio. Evidentemente, yo no puedo construir una propuesta educativa nacional para México porque no hay una nación mexicana. Hay una plurinación y por tanto habría que entender que cualquier propuesta educativa para este territorio tiene que ser una pluripropuesta que asuma la plurinacionalidad que subyace en esa diversidad de culturas madres. Porque si yo parto de creer que todos somos mexicanos, ya yo estoy agrediendo a los niños cuya esencia cultural no es mexica. Si yo parto de hablar de la nación, ya los estoy agrediendo porque no existe tal cosa culturalmente en este territorio. Usted come en Coahuila y es totalmente diferente a comer en Oaxaca. ¿Por qué? Porque son naciones diferentes. Tenemos que ya dejar de hablar de culturas madres y darle el reconocimiento de naciones. Necesitan diferentes cartas magnas, diferentes asunciones educativas. Vaya, supongamos que tengamos una misma carta magna, pero que la carta magna reconozca y sea congruente con el hecho de que este es un territorio plurinacional. ¿Por qué? Porque es pluricultural. Y no puedo darle a la nación mexica el tratamiento de cultura madre, pero en la vida real no los trato, no le doy el derecho a que su escuela hable la lengua mexica y por tanto no le doy el derecho a su cultura y tampoco lo reconozco como nación. Eso es una realidad, no lo estoy inventando. Y tendremos que hablar en estos términos porque en el mundo de hoy, en el mundo capitalista de hoy, solo a las naciones se les reconoce el derecho a existir. Las naciones son reconocidas en la ONU, las culturas madres no. Bueno, estoy diciendo que no tienen el reconocimiento en el sentido de que no tienen el derecho, tienen que estarse peleando el derecho a tener su escuela, a que la escuela hable su lengua, a que entiendan sus racionalidades. En medio de esta realidad estamos, pero esta realidad no está agravada por el COVID. Esta realidad está agravada por el capitalismo. Porque a mí me pidieron una conferencia que hablara del COVID, pero el COVID no es lo más malo a lo que nos enfrentamos. El COVID no está destruyendo el medio ambiente. El que está destruyendo el medio ambiente es el sistema capitalista. Todo el mundo dice que el COVID puso las cosas malas. El COVID no crea pobreza. La pobreza la crea el capitalismo. El COVID lo que ha hecho es hacer que sea más evidente las diferencias económicas. Porque ahora también los ricos se mueren. Y todo el mundo anda corriendo para no morirse. Porque él no escoge. Pero cuidado. Que el virus también tiene carácter clasista. Me van a decir que estoy loco, pero los que más se mueren son los pobres. Y los ricos no hacen fila para ventiladores, para oxigenarse, los compran al precio que sea y le pagan a la enfermera y se la llevan para su casa. Ningún rico hace fila para vacunarse como nosotros. Esos se vacunan en sus casas. Compran la productora de vacunas si lo tienen que hacer. Ningún millonario hace fila para inocularse un... No, ninguno. Hay una diferencia social que el COVID está evidenciando más de lo que ya está. Ahora me preguntan cuáles son los retos de la educación frente al COVID. Y yo le digo a los maestros, miren maestros,
Mejoremos la pregunta. ¿Cuál es el reto de la educación frente al imperialismo neoliberal? Quien tiene al mundo al borde del desastre es el imperialismo neoliberal. El COVID está matando gente, por supuesto, pero todavía el imperialismo sigue siendo el campeón olímpico de los muertos. El imperialismo mata más gente que el COVID. Las guerras injustas de los Estados Unidos matan más gente que el COVID. Producen más desplazados que el COVID, más hambrientos que el COVID, más huérfanos que el COVID. Las construcciones de armas en las grandes empresas guerreristas gringas son responsables de más muerte que todas las pandemias que han existido en el mundo juntas. Las guerras imperialistas han matado más gente que todas las pandemias. Sume Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y empieza a sumar la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, Irak, Libia, Siria. Empieza a amontonar guerras y cadáveres producidos por el virus más grande que ha creado el hombre, que se llama imperialismo neoliberal. Ahora vamos a hablar de educación. Porque el COVID ha cambiado la educación. Sí. Ahorita voy a referirme a eso. Pero yo dije, vamos a hacer la primera pregunta. ¿En qué territorio vivimos? ¿Qué es México? Bueno, lo primero que quise argumentar es que el territorio que hoy se conoce como México, o sea, el Anáhuac, que hoy le llaman México incorrectamente, es un territorio multinacional. Lo voy a decir en esos términos para que sea muy contundente. Son naciones. No son personas con plumitas en la cola bailando para sacarle fotos y llevárselas a Europa. Son naciones, necesitan un reconocimiento profundo de su derecho a su lengua, a su cultura, a su música, a su racionalidad y a su escuela. No lo tienen. Ni en las secciones sindicales que se consideran más revolucionarias, los maestros son invitados a hablar las lenguas madre. Llegan a la sierra, se pasan 10 años ahí y cuando baja todavía no hablan la lengua madre, demostrando una total irresponsabilidad cultural frente al mundo capitalista al que nos estamos enfrentando. Porque reconozco que muchas secciones sindicales mexicanas están contra el capitalismo. Lo que acepto que sus armas son bastante malas. Pues considero que la guerra fundamental contra el imperialismo tiene que ser primero cultural. Defender al mundo de la uniformidad cultural que pretende la American Way of Life. Su Coca-Cola, su McDonald's, sus series, sus novelas, sus películas, toda la chatarra cultural que está denunciada por la Escuela de Frankfurt, por muchísimos pensadores. Pues yo los invito, por ejemplo, a buscar un ensayo que se escribió en la década del 40 del siglo pasado, de Guy Debord, que se llama La sociedad del espectáculo. Lo escribió ya hace, imagínense ustedes, lo escribió ya casi hace 70, 80 años. Y le llamó la sociedad del espectáculo. Y hoy es más espectacular la sociedad que nunca. Las TICs han venido a espectacularizar incluso la desgracia humana. La depauperación de la vida humana se ha vuelto espectacular. Y si se crece el río Papaloapan y se lleva a la casa de un pobre que desgraciadamente queda encima del techo, ahí va Televisa con sus cámaras y todo el mundo viendo. ¿Y qué pasó con el hombre? Se hundió la casa y el hombre va en el techo ahí tratando de sobrevivir y Televisa va con un helicóptero y el hombre en su ruta hacia la muerte levanta a un perro que se está ahogando y la gente empieza a gritar, ¡ay, viste qué humano! Y empieza a llorar, ¿no? Y Televisa lanza un bombero en el helicóptero y levanta al pobre con el perro y ahí ese es el México que queremos y te meten un espectáculo, un show mediático del capitalismo que la gente empieza hasta a llorar, ¿no? Por el hombre que se llevó a la casa del Papaloapan cuando se creció. Porque es espectacular la situación, una casa flotando con un hombre arriba que salva a un perro. Por supuesto, casi que es una película esto, ¿no? Sin embargo, todos los días mueren miles de niños de hambre, de enfermedades curables, que no son espectaculares, porque no mueren de forma espectacular y no se puede hacer un show con ellos. Y no se hacen programas para eso. Y si a un multimillonario se le ocurre donar algo de dinero para darle comida a los pobres, te hacen con todo eso una novela, ¿no? Esa es la sociedad del espectáculo en la que vivimos. Ahora, ¿qué le ha producido el capitalismo al territorio de la Anáhuac, conocido como México? Le voy a dar 5 rasgos fundamentales que el capitalismo le ha dado culturalmente a nuestro pueblo. Primer rasgo,
insensibilidad ante la desgracia ajena. El capitalismo no puede convivir con la sensibilidad ante el dolor. Por eso el capitalismo asesina a Jesús. Bueno, lo asesina a Roma y después lo asesina el capitalismo. Y convierte en la imagen de Jesús en un cura pidiendo limosna, un cura pederasta pidiendo limosna, ¿no? O sea, destruyen la imagen rebelde del Jesús que se enfrenta a Roma, arriesga la vida, sufre un suplicio por estar del lado de los oprimidos, del lado de los pobres, del lado de los hambrientos, del lado de los sedientos. Esa imagen de ese Jesús comprometido con el que más necesita, al capitalismo no le conviene. Por eso el capitalismo diluye todo ese tipo de actitud rebelde, revolucionaria, comprometida, y construyen un grupo de imágenes, vírgenes y cosas, donde todo se resume en encender una vela y pedirle un milagro, ¿no? Pero ya no hay que caminar la ruta del enfrentamiento con el sistema, ya no hay que buscar la confrontación. Cuando la historia de Jesús es la historia de la confrontación con Roma. Jesús se confronta con Roma. Jesús se confronta con el machismo de su época cuando lava los pies de aquella mujer. Jesús se confronta con los extremistas cuando invita a un soldado romano y dice, ven, camina conmigo. Jesús propone un concepto de revolución, un concepto de cambio social que está basado en una idea muy revolucionaria, que la iglesia dogmática romana, católica, apostólica y romana ha aniquilado. Y nos venden, bueno, ya saben, racimos de vírgenes, además que son mujeres a las que se le quita el derecho a tener sexo, por eso son vírgenes. Les arrebatan la propiedad de su cuerpo, ¿no? Y la belleza del amor, todo eso se lo arrebatan y las convierten, por supuesto, en la cosmovisión esta que ellos nos vendieron a nosotros, en virgen. Entonces, el primer elemento que han ido logrando con los niños es la insensibilidad ante el dolor ajeno. Y la escuela se sumó a esto. Porque si un niño reprueba y otro saca 10, el que saca 10 se va feliz. Hemos ido construyendo ese tipo de pedagogía. No ocurre comúnmente que un niño que saque 10 le dice al maestro, profe, quíteme uno. ¿Eso para qué, hijo? Dáselo a Pedrito, no quiero que repruebe. Deme 9 y dele 8 a él. Es que no quiero estar el año que viene sin él. Que sería una pedagogía de la solidaridad. Una pedagogía del sentido común que nos dice que si el otro no es feliz, pues mi felicidad está coja o está enferma. Entonces una pedagogía donde todos aprueban o todos estamos aquí de rodillas ayudando al que está mal hasta que apruebe, pero el reprobado no debería existir en una pedagogía humanista. Una pedagogía que se compromete con el niño no debe regodearse en una situación donde el desaprobado, lo que sabemos sociológicamente, que generalmente el niño que reprueba es el niño más pobre, el que tiene menos condiciones en su casa. En su casa no hay libros, y si hay un libro es para el baño. No va a ocurrir comúnmente que el niño que repruebe va a ser mi hijo. No, comúnmente no ocurre. Mi hijo ya llegó leyendo, escribiendo, está en primer grado, pero ya llegó a la escuela leyendo y escribiendo. Y no porque sea un niño genio, no. Llegó leyendo y escribiendo porque él tiene un ambiente familiar donde la lectura es algo que se cocina como cotidianamente. El papá escribe, él ve los libros que el papá escribe, el papá lee, el papá lo pone a leer, el papá le hace dictado, el papá siempre está en una mesa con un libro, con una libreta y un lápiz, haciendo cosas, y el niño está en ese ambiente. Para un niño así, el lápiz y la libreta es una herramienta común, cotidiana, necesaria, importante incluso. Juega con eso. Pero hay niños que llegan a nuestras escuelas que nunca jugaron con una libreta ni con un lápiz. Y en su casa no hay libro, y su papá no lee, no escribe, no estudia. Su papá es campesino y llega cansado, llega muerto a descansar. Y su mamá hace tortilla. Y se levanta a la madrugada a hacer tortilla para no morirse. Y esa no le habla de filosofía, le pregunta qué es filosofía y yo no sé. ¿Y qué es poesía? Y, poesía es lo que viene cuando hay problemas en la calle, en la policía. Ella no sabe. Como dice Bourdieu, tenemos que darnos cuenta que los niños vienen con diferentes capitales culturales, con diferentes etos, y el eto no depende de otra cosa que sino del dinero. El eto con el que el niño llega a la escuela depende del dinero que tiene la familia. Familia con dinero, niño con eto. Comúnmente, no lo generalicen porque el capitalismo ha ido desbancando la cultura y sustituyéndola por el entretenimiento. Porque el capitalismo neoliberal se dio cuenta que la cultura es peligrosa. Un niño con cultura es peligroso para el maestro y para el sistema. Un niño que pregunta y un niño que sabe siempre es un niño difícil de tratar. ¿Por qué? Porque razona, pregunta, no se traga
las cosas como tú te las des. Y no nos gustan los niños. Comúnmente a la pedagogía burguesa no le gusta el niño con cultura. Entonces, la segunda característica del capitalismo neoliberal es una masa oprimida de gente entretenida. El entretenimiento como consumo cultural. Gente entretenida es gente que no lee, gente que no piensa, gente que no discute, gente que no razona y gente que cuando argumenta, argumenta en base a prejuicios y no a análisis racionales de la realidad. Tenemos bolas de estudiantes que emiten prejuicios, ni siquiera razonamiento, prejuicios y prejuicios y prejuicios. Si le hablas de sexo, prejuicios. Le hablas de cultura, prejuicios. Le hablas de reggaetón, prejuicios. Porque el capitalismo sabe que el arma más poderosa para dominar en el mundo de hoy es la ignorancia. Ya eso lo había descubierto, lo había dicho en México Pancho Villa. Pancho Villa que no estudió. Pero Pancho Villa tiene dos cosas que a mí siempre me llamaron la atención. Primero, no bebía. No se borrachaba. Y segundo, donde quiera que llegaba Pancho Villa, hacía una escuela. Y yo decía, qué cosa más rara, ¿no? Este hombre es analfabeto. No se borracha y donde quiera que llegue hace una escuela. Y te pones a buscar y Pancho Villa lo dijo muchas veces, dijo. Yo no estudié, pero donde quiera que llegue hice una escuela. Porque él sabía muy bien, lo tenía muy claro, que no podíamos enfrentar el reto histórico al que nos asumíamos sin escuela. Esto hay que discutirlo. Entonces dije, dos rasgos del capitalismo. Dije, el segundo es una sociedad entretenida. Primero, una sociedad insensible ante el dolor del otro. Segundo, una sociedad entretenida. El tercer rasgo fundamental del capitalismo es una sociedad incapaz de unirse. Porque cualquier elemento denota o detona, que es la palabra, detona el distanciamiento. Y a veces tienes una escuela y los maestros no se llevan bien. No se pueden unir para hacer un proyecto. Haces una reunión para hacer un proyecto, se meten 10 horas y terminan peleándose uno con otro. No tenemos capacidad de unirnos porque el imperialismo sabe que si nosotros tuviésemos la capacidad de unirnos, aparecería la posibilidad de la emancipación. No es posible emanciparse del imperialismo si no es unidos. Por eso cacarean todo el tiempo que en Cuba no hay democracia, porque en Cuba hay una sociedad de gente unida. O sea, podemos pensar diferente en muchas cosas, pero cuando se trata de imperialismo y de defender la revolución, enseguida el pueblo cubano en su mayoría se une. Porque sabemos que si no estamos unidos, destruyen a la isla, la destruyen. Solo la unidad puede salvarnos. Por eso en México haces un sindicato y al rato ya dividen en dos. Y cuando la 22 estaba más fuerte, apareció la 59. ¿Quién metió esa cuña? ¿Quién alimentó la división? ¿Quién? ¿A quién le convenía dividir una fuerza tan contundente en ese momento histórico en que se produce la división, el resquebrajamiento? Yo estaba ya aquí. ¿Por qué se produce eso? ¿Acaso eso es casual? ¿Acaso es casual que cuando nuestras repúblicas empiezan a emanciparse del imperialismo, enseguida aparecen líderes a favor de la dominación de los Estados Unidos y que empiezan a llamarle a los gobiernos que se quieren emancipar dictaduras? ¿Acaso es casual? ¿Es casual la aparición de Guaidó en Venezuela para intentar dinamitar la unidad del pueblo venezolano frente a su proceso? ¿Eso es casual? Dice Noam Chomsky, el intelectual más importante del mundo vivo en estos momentos, que todo eso es orquestado desde las oficinas del American Way of Life. Esto no es casual. Dije tres cosas de las características que tenemos. Dije la tercera, incapacidad de unirnos. La cuarta característica, y además esta es una característica interesantísima, la incapacidad de reconocer al verdadero enemigo histórico. Siempre estamos inventando enemigos que no son los enemigos. Son las imágenes que nos ponen delante para confundirnos. Así como esta, la caverna de... Este filósofo, las imágenes de las cavernas de Platón. ¿Eh? De Platón, gracias.
Está la parábola de Platón y la caverna con las imágenes esas, ¿no? O sea, siempre nos están inventando cositas, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos construcciones históricas muy interesantes, como por ejemplo el PAN. No el pan de bolillo, el PAN del partido. El PAN en México, no el de bolillo, el partido PAN, surge ¿en qué año? Cuando uno se pone a estudiar eso, es interesante, porque el PAN no surge cualquier año. El PAN surge en el 39. Oye, ¿qué tiene que ver el 39? Bueno, porque en el 39 el presidente de este país era Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas estaba desarrollando un proceso de nacionalización de los recursos de este pueblo. ¿A quién le estaba arrebatando Cárdenas la posesión de la riqueza de México? ¿A quién? Al verdadero enemigo, a los gringos. Y aparece un partido que se crea en el 39 y que lo primero que hace es oponerse a las nacionalizaciones de Cárdenas. Pregunto, ¿qué intereses estaba defendiendo ese partido acabadito de nacer? ¿Los nuestros o los intereses de los gringos? Pues los intereses de los gringos. Por eso yo siempre he dicho que el PAN en México siempre es más de derecha que el PRI. El PRI se volvió de derecha con el paso de los años, pero el PRI nace siendo de izquierda. Recuerden, sí, nos vamos a la historia. No me quiero yo meter en la historia, pero sí quiero que quede claro que no tenemos capacidad para reconocer al enemigo. Nos crean al PAN y después decimos el enemigo es el PAN. El PRI se vuelve de derecha, ¿no? Se lo roban y el enemigo es el PRI. Y siempre tenemos un enemigo, ¿no? El último burgués, no. El enemigo real de los países al sur del Río Bravo, me voy a atrever a decirlo, me discúlpenme, hay dos datos que lo prueban. El enemigo real de todos los países de este hemisferio al sur del Río Bravo se llama Estados Unidos de Norteamérica. Discúlpenme, los hechos son los hechos. Por ejemplo, al sur del Río Bravo somos 33 países. 30 más 3, 27 más 6. 25 más 8, 33 países. Y tenemos entre nuestros 33 países 80 bases militares norteamericanas. 80 para 33. Nos tocan a varias. Y yo pregunto, ¿cuántas bases nuestras hay en Estados Unidos? Adivinen. Pues ninguna. ¿Qué pasó pues? Porque ellos están aquí para cuidar. Son tan buenos que arriesgan a sus hijos para que nos cuiden a nosotros. Ese es el cuento. No están aquí para cuidar a nadie, están aquí para robar, para despojar, para hacerse de los recursos naturales. Ese primer dato que lo prueba. El segundo dato que lo prueba. En los últimos 100 años, 100 no es un número muy grande, en los últimos 100 años los Estados Unidos han intervenido en nuestras repúblicas bananeras al sur del Río Bravo más de 200 veces. Bueno, y siquiera noten ahí el primer despojo millonario que hicieron, se lo hicieron a este territorio. A este país. Le robaron más de la mitad del territorio. De modo que cuando se para hoy el PAN y el PRI a defender los intereses gringos, están defendiendo los intereses del que entró a nuestra casa y nos robó la sala y el comedor. Porque fue un robo. Bien, estoy diciendo entonces, ¿cuáles son las características de nuestros alumnos? Incapaz de unirse, insensibles, no reconocen el verdadero enemigo histórico, entretenidos y están en las aulas con el TikTok, con el tac-tac, con el tuk-tuk. ¿Qué tú quieres? ¿Que esté con un libro de Nietzsche? ¿Cómo van a llegar con un libro de Nietzsche? Si a veces ni los maestros leen, porque también están dentro del sistema, contaminados por toda la hegemonía cultural del sistema. Y tienes maestros de matemáticas que no leen poesía, no leen cuentos, no saben nada de eso. No estudian, no leen, sin sensibilidad hacia lo bello, sin cultura suficiente para atraer a un niño, preguntándose cómo lo motivo. ¿Cómo lo vas a motivar si cada vez que habla el muchacho lo que le da ganas es salir corriendo? Porque son gritos y barbaridades. A los niños se les motiva con la cultura, con la sensibilidad, con lo bello. Cuando uno escucha hablar a Octavio Paz o a Paco Ignacio o a Elenita Poniatowska, uno se queda así tontito escuchando. Qué rico, qué bueno, que siga hablando. Jaime Sabine, Lorca, Neruda, Guillén, uno dice qué rico, se siente bien el oído, el alma rejuvenece. Eso también le pasa a los muchachos. Cuando tienen un maestro que domina la física y empieza a hablar de los grandes sistemas del cosmos, de las estrellas, de los huecos negros del universo, del Big Bang, el niño quiere más y quiere más y quiere más. Y a veces lo tenemos aburrido con las leyes de Newton. Ni siquiera le podemos dar a Newton, poner a Newton interesante, porque lo que nos falta es cultura para hablar de Newton.
para acercarlo a la persona que fue Newton, a lo interesante de aquello que hizo Newton en una época cuando no se esperaba que dijera tantas cosas, o acercarlo a María Curie con la tabla periódica, aquella mujer enorme, trabajando de joven para pagarle la universidad a su hermana y pagársela a ella, pobre, y que llega a tener un nuevo Nobel de física con su esposo, que después muere y obtiene el Nobel de química. Una mujer que tenía que lavar, planchar, cocinar porque no tenía chacha para que le hiciera la tarea en la casa. Esa sí era una feminista. Y estudiaba y le pagó la carrera a su hermana, y cuando le dieron $1 millón por el premio Nobel, lo donó a su país para hacer ambulancia y salvar a los heridos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno lee eso, dice, Dios mío, frente a esta mujer hay que quitarse el sombrero, hay que decir, óigame, señora, qué clase para la historia, qué clase para mis niñas. Si usted quiere ser una feminista, estudie, prepárese, hágase una mujer respetable, digna, que todo el mundo tenga que ir allí a beber de sus conocimientos. Esas son discusiones que tenemos que tener con los jóvenes, porque hay que templarles el alma para el reto que tenemos. El reto no es de la escuela, es de México. Nos han metido en un atolladero, estamos en medio del pantanal de la historia. Y nos han construido muchachitos que tú dices, Dios mío, los ves moviendo las caderas con el reggaetón y uno se persigna, uno que no cree ni en Dios, ni en el diablo, ni ninguna tontería de esa que nos trajeron los castellanos, porque yo no creo ni en la madre que me parió. No creo nada de eso. Yo soy totalmente laico. Me persigno, digo, Dios mío, ¿qué nos han hecho? Las niñas bailando con esa música misógina, tonta, absurda, sin sentido, y todavía se sienten felices. ¿En qué ha convertido el capitalismo la felicidad? En un acto supremo de hedonismo, de admiración por la estupidez. Nos admiramos de lo estúpidos que son. Usted entra a YouTube y ve los canales de los niños que tienen millones de seguidores y son millones de jóvenes siguiendo la estupidez humana. Una flaca que se encuentra ahí, 50,000 seguidores. ¿Qué nos pasa, caballero? ¿A dónde nos han llevado? Porque los muchachos no llegaron ahí solos. El capitalismo endroga, enamora y atrae. ¿Cuál es el reto de la escuela? Echar todo eso para atrás, para que vean el enorme trabajo que tenemos como educadores. El mundo no se puede salvar sin maestros. Yo les pongo una pregunta para que la piensen. ¿Con qué vamos a sacar a los muchachos de este problema? Dígame una institución cultural que se ocupe de esto. Dígame una sola que pueda enfrentar este reto enorme. La panadería no puede, ni la carnicería, ni el Palacio Municipal. Ahí tenemos un poco de presidente que a veces tampoco saben leer. Las bibliotecas están vacías. No podemos contar con Televisa ni con TV Azteca. Esa gente nos van a asesinar a los niños y a las niñas. Nos los tienen muertos ahí. ¿Cuál es la única institución cultural que puede asumir el reto de salvar al hombre de sí mismo? De salvarnos del capitalismo, de la barbarie a la que estamos caminando. La escuela. No hay cuarta transformación sin educación. Si realmente el presidente se está planteando un cambio real en este país, hay una asignatura que está pendiente. El modelo educativo mexicano. Que no nos queda claro qué cosa es. Porque le hicieron ahí unos arreglos ahí al modelo de Peña, que estaba malo, y el de ahora está peor, porque está tan malo como el de Peña y ni siquiera nos orienta bien a dónde vamos. El modelo educativo mexicano carece de 3 cosas. 1, una orientación filosófica clara. No sabemos a qué filosofía responde. Le tienen miedo al marxismo, se ponen medio pragmáticos. Tú dices, bueno, ¿y a qué filosofía responde esto? Porque no hay filosofía. La educación necesita una filosofía para orientarse. Por lo menos los maestros críticos tenemos la filosofía crítica, tenemos marxismo, ¿no? Y sabemos a qué filosofía nos atenemos para pensar nuestra educación. Pero yo le pregunto a ¿ustedes a qué filosofía se atienen? Si eso no nos lo deja claro. Es un reto que tenemos, una deuda que tienen que definirnos cuál es la filosofía alrededor de la cual se organiza nuestra educación. Porque si es el humanismo, tenemos muchas que discutir. Segundo elemento que nos debe el modelo pedagógico. ¿Qué pedagogía asumimos? Porque el constructivismo no es una pedagogía, ya dejen de decir eso. El constructivismo es una corriente psicológica, no se convierte en pedagogía. No hay métodos educativos constructivistas. El cognitivismo no es una pedagogía, es una corriente psicológica. La pedagogía es una ciencia independiente de la psicología que tiene que construir sus propios paradigmas educativos.
Y esta es una discusión que tenemos que tener porque ni siquiera declara que nos atenemos a la pedagogía crítica, que sería interesante. Sería interesante, porque eso al menos organizaría el trabajo pedagógico en una dirección. Ahora, si nosotros no entendemos bien la realidad en la que estamos, no entendemos la escuela. He intentado explicar la realidad en la que estamos. Voy a dar una quinta característica de los niños. Que el capitalismo está detrás de esto. Esto que voy a decir es drástico. Lo podemos discutir. Estoy abierto a las discusiones. El sistema capitalista neoliberal impide el desarrollo de las funciones ejecutivas. Impide el desarrollo de las funciones ejecutivas. Tenemos muchachos sin funciones ejecutivas en las aulas. No tienen desarrollada la concentración de la atención. No tienen desarrollada la flexibilidad cognitiva. No tienen desarrollada la interpretación del texto. No saben leer. No entienden lo que leen. No saben sumar. No saben multiplicar. No saben dividir. Le das un problema y tienes un problema. Porque ni siquiera sabes que es un problema. Todo eso ha sido construido. Esto no es casual. Y no es responsabilidad de los maestros únicamente. Este es el resultado de un modelo educativo pensado por el imperialismo neoliberal precisamente para crear condiciones que le permitan oprimir a la mayoría del mundo sin que se gesten procesos emancipatorios ni de resistencia frente al sistema. El capitalismo no se va a autoaniquilar a sí mismo. El capitalismo no va a producir una educación que genere conciencia. El capitalismo no va a producir una educación que genere unidad. El capitalismo no va a preparar a los maestros. Ya dejen de soñar. No van a haber maestrías ni doctorados. Y si hay maestrías, son maestrías solidarias con el pensamiento racionalista e instrumental del capitalismo. No son maestrías para dar conciencia. Esto es una realidad a la que nos estamos enfrentando. Ahora, si a mí me preguntan, en mi opinión, ¿cuál es el reto más grande que tiene la educación mexicana? En lo último que yo pensaría es en el niño, en el estudiante. En lo último que yo pensaría es en el aprendizaje. En lo último que yo pensaría es en los valores. No se puede ganar una guerra sin generales. No se puede ganar una guerra sin capitanes. No íbamos a ganar sin los jefes que tuvimos. No hubiéramos ganado. No se puede ganar la batalla cultural contra el capitalismo sin maestros. El reto más grande de la educación mexicana sigue estando centrado en el maestro y en la maestra. Nosotros estamos dando un cursito de filosofía para maestros. Estamos cobrando. Reconozco que estamos cobrando caro. 50 pesos al mes. Por maestro. Me pidieron un curso de 2 años. Está bien, mira, les voy a cobrar 50 pesos al mes para ganar algo, al menos pagar la renta. 50 pesos mensuales para dar un curso de filosofía, para discutir estos temas. Empezamos con 80, llamado por 35. Porque cuando usted le da un texto para leer, ¿quién cree usted que no comprende lo que lee? El muchacho. Cuando usted le da un texto para leer, ¿quién cree usted que no lee? Y la triste realidad es que si nos citamos para un convivio, pasar un puerco y tomar cerveza, aquí estamos todos. Todos. Esa es la realidad del capitalismo. No el capitalismo nos educa para eso. Si nos citamos al cine a ver Batman, ahí estamos todos en la fila. Si nos citamos para leer a Nietzsche, puta, pasas un trabajo para que llegue. Es el reto que tenemos, porque el capitalismo en droga, hipnotiza. No piensen que las mujeres ven novelas y los hombres ven novelas solo porque quieren. Son productos diseñados para interesar
los instintos más básicos del ser humano. Ni siquiera decidimos ver eso con el neocórtex. Ni siquiera el neocórtex participa en el fútbol. ¿Usted cree realmente que el neocórtex, esta cosa que tardó tantos años en evolucionar, suspira viendo un gol? ¿Usted realmente cree que tuvimos 300.000 años evolucionando para que el neocórtex se entretenga viendo a un tipo con un pantalón corto corriendo atrás de una pelota 90 minutos? No, hombre, esos son instintos básicos. Nos manipulan al nivel más terrible. Somos ratas de laboratorio para el sistema. Y somos capaces en un estadio de quedarnos a golpe con otro. Carpintero contra el albañil a pedradas. Porque el carpintero es de Chivas y el albañil es de Cruz Azul. Y ni Chivas ni Cruz Azul es de él. La poca plata que tiene se la arrebatan comprando cachuchas y playeras con el Chivas y el Cruz Azul. Él es el tonto que se apedrea por un equipo que pertenece a Escárraga, a un millonario. Le roban el tiempo, le roban el dinero, le roban las pasiones. No se apasiona con Don Quijote, no se apasiona con Casa de Muñeca, se apasiona con esa tontería y a eso le da el sentido de su existencia. Y hasta en su casa tiene una sábana con ellos, la imagen, ¿no?, de su equipo, para quitarla y hacer el amor con su mujer ahí encima de la imagen de su equipo. Nos están convirtiendo en anormales al servicio de un sistema cultural que es profundamente inhumano, insensible, incapaz de resolver los problemas que él mismo crea. Profundiza nuestros problemas. Así que no pensemos que el reto son los muchachos. Miren, anótelo ahí. Los alumnos son los menos contaminados que tenemos del problema. Hay menos borrachos entre los alumnos que entre los adultos. Los alumnos vienen contaminados, pero por el tiempo y los jovencitos que están vienen bastante limpios. Con respecto a nosotros, imagínense ustedes, un maestro de 50 años que ya no tiene hábito de lectura y que usted lo quiere meter a un curso de superación. ¿Cuántas barreras tiene ese hombre que vencer para sentarse a leer ahí? Hablar de filosofía o de epistemología o de psicología. Y el tipo sudando, a mí esto no me importa, yo lo que quiero es una cerveza. Ese es el reto que tenemos, camarada. El reto que tenemos es que no podemos ganar esta batalla sin capitanes. Y los capitanes están formados por el sistema al cual pretendemos enfrentarnos, que son los maestros. Los que tienen que organizar la tropa cultural están educados por el sistema al que pretendemos enfrentarnos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué nos queda por hacer? Le voy a dar algunas ideas. Primero, no podemos resolver la situación de los maestros con el sistema escolar que tenemos actualmente, porque el sistema escolar fue construido por el propio capitalismo neoliberal. Segundo, no podemos resolver la situación del maestro con el diseño curricular que tenemos, porque el diseño curricular fue construido por el sistema precisamente para eso. Tendremos que hacer cambios en las escuelas, pero cambios. Primer cambio, este está cabrón. Crear un espacio de preparación escolar para maestros, un espacio de lectura para maestros. Tendremos necesariamente que crear espacios de discusión filosófica, pedagógica, psicológica, humana, para maestros. 1 o 2 veces a la semana, reunirnos, compañeros, a estudiar. Reunirnos a estudiar, a debatir, a escribir. Hay que escribir. A mí no me gusta escribir, pero hay que escribir. Nos estamos enfrentando a un sistema que nos ha quitado las herramientas intelectivas y tenemos que recuperarlas. Si nosotros no escribimos, los niños no van a escribir. Si nosotros no leemos, nuestros niños no van a leer. Si nosotros no estudiamos, nuestros niños no van a estudiar. Y lo triste es que el maestro está estudiando su materia. Así nos quiere el sistema, estudiando la materia. El que es de matemática, estudiando ecuaciones de la recta. Como si así nos vamos a liberar del capitalismo. El que es de física, estudiando las leyes de Maxwell. El que es de biología, estudiando la respiración aeróbica, anaeróbica. No, hombre, por supuesto que así no vamos a ningún lado. Usted puede ser un especialista en historia y no comprender la sociedad en la que vive, y no comprender los retos en los que vive. Tenemos que empezar a estudiar filosofía. Tenemos todos que empezar a estudiar literatura, otra vez. ¿Cómo que literatura? Sí, literatura. Poesía, ensayos, novelas, Octavio Paz.
Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Jaime Sabri, empezar a estudiar otra vez para llenarnos de sensibilidad. Los grandes escritores del mundo son las grandes luces con las que contamos para alumbrarnos en esta noche oscura a las que nos ha traído el capitalismo neoliberal. No vamos a liberarnos de esta situación sin cultura. Sin cultura no hay revolución posible, sin cultura no hay escuela posible. Hay que regresar la cultura a la escuela. Nos han dejado una currícula flaca, enclenque, mirriangaíta, una currícula vaciada de cultura y llena de un conocimiento científico cojo, ciego y mudo. Así se lo digo. Y yo soy profesor de física, que quede claro. Yo soy físico astrónomo. O sea, yo adoro la ciencia. Me encanta la ciencia. Pero no sería el hombre que soy sin la poesía. No sería el hombre que soy sin los cuentos, sin las novelas, sin los ensayos que he escrito. Soy realmente más poeta y cuentista que físico astrónomo. A lo largo de los años me he dedicado más, porque me he dado cuenta que incluso hasta el contenido de la física, llevarlo a la poesía o al cuento, es algo hermoso. Entonces, el primer reto que tenemos es crear espacios culturales para maestros, para la superación del maestro dentro de la escuela. Eso va a ser difícil, compa. ¿Por qué? Porque el capitalismo quiere que nosotros entremos a las 8 y salgamos a la 1. Porque a las 2 ya tenemos cosas que hacer. Y así los niños no van a tener ninguna esperanza. Esto implica donar tiempo. Donar tiempo. Jesús de Nazaret. Imagínense a Jesús diciendo, yo termino a las 2. A las 3 que ni me hablan. Lo mío es hasta las 2. No, mire, pero que tengo hambre. Me esperas hasta mañana, a las 8. Te resuelvo tu hambre. A mí no me habla. Yo ahora estoy descansando. Es mi tiempo. Me tengo que ocupar de mí, porque yo soy importante. Toda esta porquería pseudopsicológica que nos bombardean en las redes todo el tiempo. Tú tienes que amarte. Tú eres lo primero. Lo más grande eres tú. Esa es la ideología del capitalismo. No, lo más grande no soy yo. Lo más grande somos nosotros. Y nosotros tiene hambre. Nosotros tiene frío. Nosotros se están muriendo de enfermedades. Aunque tú no lo estés sufriendo. Nosotros es la esencia del yo. No hay yo sin el nosotros. Además, evolucionamos por el nosotros. Y nadie evolucionó solo. Pero nos están bombardeando con esta psicología individualista. Ámate a ti mismo. Imagínense yo en el espejo. Ay, cómo me extraño. Esta tontería. Y allá afuera gente necesitando ayuda. No. Nos están atacando filosóficamente, no piense que no. Las redes están llenas de mensajitos como este. Comparte esta imagen, un montón de dinero, y saldrás de la pobreza. Estoy diciendo mami, cabrón. Mira, mejor vamos a crear un partido, sacamos a los priistas de ahí y nos enredamos en la historia de este país para ver si salimos adelante. O te mandan una cosa y te dicen, comparte esto y tú vas a recibir un milagro. El milagro va a ser que te vas a volver más estúpido cada día. Una pila de gente repitiendo eso. Yo amo el café, como si se pudiera amar una cosa. Yo amo el café me hace feliz. Oye, ¿qué nivel de cosificación? El café me hace feliz, yo amo el café, vivo por el café. Oye, tú no eres una planta, tú eres un ser humano, una persona. Yo les pregunto a ustedes, tendremos que discutir con los muchachos el sentido de la existencia humana. Por eso el segundo reto es regresar la filosofía a nuestras aulas. Necesitamos discutir filosofía con los muchachos secundarios. Filosofía al duro. Vamos a leer a Sartre y a discutir a Sartre. Leer a Nietzsche y a discutir a Nietzsche. Vamos a estudiar a Marx y a discutir con Marx. Y vamos a salir de la secundaria con una cabeza que cuando llegue a la prepa ponga a correr a este país. No podemos seguir nosotros construyendo muchachitos cuyo sueño es vender teléfono en una tiendita de Telcel. O cuyo sueño es migrar para tener $4 para hacerse una casita. El sueño de un joven debe ser cabalgar con Zapata, cabalgar con Villa, cabalgar con todos los hombres grandes que hicieron de este país un territorio admirable para el mundo. Tendremos que darle a los jóvenes un sentido de la existencia que vaya más allá de su ombligo, de sus necesidades básicas, de sus egoísmos mezquinos. Como decía en aquella escrito de apenas una hoja, medio pan y un libro. Lorca, búsquenlo. Medio pan y un libro. Cuando decía Lorca, cuando tenga hambre, no te voy a pedir un pan, te voy a pedir medio pan y un libro. Un libro para hacer escaleras y subir al cielo. Un libro para caminar la emancipación. No se puede caminar la emancipación pensando en la barriga todo el tiempo.
A veces para emanciparse hay que pasar un poco de hambre y un poco de necesidades. Y si no, pregúntaselo a Zapata y pregúntaselo a Villa. Si alguien piensa que hicieron la revolución con la alacena llena de comida. No, eso no fue así. Pero el capitalismo nos está construyendo un sentido de la existencia totalmente hedonista, individualista, robinsoniano, por hacer referencia a esa novela de Robinson Crusoe, en el que el sentido de mi existencia soy yo. Un disparate total. El sentido de la existencia de un joven tiene que ser la humanidad. Y mientras la humanidad esté enferma, yo tengo una tarea que cumplir en este mundo. Y esta tarea se la tenemos que dar a los jóvenes. Para que salgan de las secundarias básicas, pensando en un destino más grande que sus mezquinas existencias individuales. Estas son discusiones básicas con la pedagogía. Por eso tenemos que regresar la filosofía a la escuela. Miren, tenemos que regresar la filosofía a la escuela primaria, a la secundaria y a la prepa. Si quieren, noten ahí, los grandes escritores del mundo se hicieron en la secundaria, no se hicieron en la universidad, no se confundan. Tuvieron grandes maestros de secundaria básica. Busque José Martí, busque los grandes libertadores y verá los maestros que tuvieron y en qué edad los tuvieron. En una edad básica donde se forma el sentido de la existencia, la secundaria. No es una crisis cualquiera la de la secundaria. Es una crisis, primero que todo, existencialista. El joven está buscando el sentido de su ser, el sentido de su vida, una orientación para su existencia. Ese es un reto que tenemos en la escuela. Dije dos retos: crear un espacio cultural para maestros, donde la superación y la espiritualidad y la sensibilidad sean el objetivo fundamental. Y dije un segundo reto: recuperar la filosofía para la escuela. Todas las materias escolares deben rotar en torno a la filosofía. Matemáticas sin filosofía no sirve para nada. Física sin filosofía no sirve para nada. ¿Cómo voy a discutir de física sin discutir del Big Bang? ¿Cómo voy a discutir de física sin discutir mi propia constitución? Sin decirle que en el interior de mi cuerpo, por debajo de las células, por debajo de los átomos, por debajo de los núcleos, hay elementos primarios que los comparto con el sol, con las estrellas, con los huecos negros. Que yo no soy otra cosa que una estrella que piensa en sí misma. Una estrella que razona, una estrella que sueña. Las estrellas no están allá, también están aquí. Eso es una discusión filosófica. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Si yo soy materia. Si soy vida. ¿Cuál es el sentido de mi existencia si yo soy vida que asesina a otras vidas? ¿Cuál es el sentido de mi existencia si yo soy vida que aniquila el medio en el que vive la otra vida? ¿Cuál es el sentido de la física si no discuto con él la posibilidad de que seamos el único pequeño punto en el universo donde exista una materia que piense? Y que tal vez seamos los únicos en el universo que pensamos. Y estamos matándonos por $1, matándonos por 1 gramo de cocaína, asesinando a una niña. O sea, yo tengo que discutir eso a todos los niveles filosóficos posibles. Lo tengo que discutir en matemática, en español, en literatura, en física, en geografía. Tengo que meter a todas las materias escolares en el punto neurálgico de la discusión filosófica para llegar a la necesidad de que el niño tenga un sentido a su existencia. Nos hemos convertido en un tipo de escuela que discute física, matemática, química, geografía y biología, y al final el muchacho se pregunta qué rayo hago en este mundo. Y uno dice, bueno, ¿y para qué está estudiando toda esta basura si no sabe cuáles son las respuestas a las preguntas fundamentales? Estamos estudiando cosas que se descubrieron hace miles o cientos de años. Y al final el muchacho no sabe ser feliz. No sabe lo que es la felicidad. Y tiene un problema de apego emocional que lo lleva a tener relaciones disfuncionales. No puede amar en libertad, porque las cosas básicas no las hemos discutido con él. No le hemos dicho lo que es el deseo, lo que es el gusto, lo que es la pasión, lo que es el amor. Un pene erecto no es amor, hijo. Vamos a discutir. Un pene erecto es una reacción fisiológica. El amor es un sentimiento, el amor es una determinación. Es que estoy enamorado, pero el enamoramiento y el amor no es lo mismo y te vas a enamorar muchísimas veces en tu vida, pero vas a amar muy pocas. Estas son discusiones que tenemos que tener con él y llevarlas hasta el nivel filosófico.
Pregunto, ¿estamos haciendo eso? Planeamos el contenido racional e instrumental de las materias. No planeamos el tipo de hombre que queremos formar. Ni siquiera planeamos las emocionalidades que queremos en las aulas, ni las pasiones, ni los ardores. Los muchachos no saben ni debatir. No saben lo que es un argumento. No saben lo que es una propiedad. Le pregunta qué cosa es una propiedad y te dice una cualidad. Dice, oye, son sinónimos, no me puedes responder así. ¿Qué es una propiedad? No saben. ¿Cuántas propiedades tienen las cosas? No saben. ¿Cuál es el método para determinar propiedades? No saben. ¿Qué es la vida? ¿Qué compartes con otras especies? ¿En qué te pareces a una lagartija? Y no saben. Entonces las discusiones más importantes no las estamos teniendo. Se nos está yendo la vida en la instrumentalidad capitalista neoliberal. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿quién le está dando el sentido de la existencia a los muchachos? Televisa, TV Azteca y la Virgen de Guadalupe. Ah, y los Reyes Magos. Dios mío, ¿cómo es posible? Yo discutía con mis hijos, con los míos y con un curso de filosofía para niños que tengo por ahí. ¿Qué es un arbolito de Navidad? Todo el mundo con su arbolito de Navidad para allá y para acá comprando en San. ¿Qué es un arbolito de Navidad? ¿De dónde viene eso? Porque el árbol de Navidad también es un robo de la conquista, cuando los romanos conquistaron a los vikingos. La cultura vikinga. Adoraba a Odín alrededor de un roble y ahí colgaban, no colgaban regalos, colgaban elementos importantes para su cultura y ahí le hacían las adoraciones a Odín. Pero no podían dominar a los vikingos sin robarles sus deidades. El árbol de Navidad es un robo a una cultura madre, a una cultura, no madre, a una cultura. Y le empezaron a poner la simbología de los católicos, apostólicos y romanos. Todo ha sido un robo. Papá Noel es un robo. Te pones a estudiar la historia y dices, qué bárbaro. Pero eso no se le cuenta a los niños. Entonces me puse a discutir con mis hijos. Y le pregunté, a ver, cuando se acabe la Navidad, toda esa porquería plástica que está en el arbolito, ¿a dónde va a ir? A la naturaleza. ¿Y el arbolito? De plástico. A la naturaleza. A ver, vamos a la calle, lo saqué. Todas las casas con las lucecitas, menos la mía. A ver, todas esas luces. ¿Qué pasa con el consumo de corriente en Navidad en el mundo? Pues aumenta. ¿Cómo está el planeta cuando llega la Navidad? Asustado. ¿Tú crees que al planeta le gusta la Navidad? No, sufre por la Navidad. El planeta dice, pobre de mí, ya viene la pinche Navidad. A tirar plástico para afuera, a gastar corriente, a consumir combustible, a contaminarme. Y luego, pues, el cuerpo triste, venga pan con su saturado de azúcar, chocolate saturado, porque el sistema es inteligente. Te vuelve diabético y después te vende la cura. Y todavía nos dicen la Navidad es un tiempo de paz. O sea, no hay pobres en Navidad, se acabó el capitalismo, se acabó la explotación, todos somos hermanitos, abracémonos, pobres y ricos, ya, nos queremos. Eso es mentira. Eso es una falsedad. Una construcción del sistema para vendernos una felicidad cosificada, ficticia, alienada. Un ser humano sano es feliz cuando ningún otro ser humano pasa hambre. Un ser humano sano es feliz cuando ningún otro ser humano muere por enfermedades curables. La felicidad de un ser humano sano depende de la felicidad de los otros seres humanos que lo rodean. Si usted es feliz en su casa, con todas sus necesidades cubiertas, con su quincena, con su alta barda, cuando Oaxaca tiene más del 90% de familias pobres, usted no es feliz, usted está enfermo, disculpe que se lo diga, hay una palabra para eso, usted está alienado, cosificado. Usted se ha vuelto una cosa, sin sentimiento hacia los demás seres humanos.
La Navidad no es una época de paz. Jesús en la Navidad se estaba enfrentando a Roma. Estaba peleando contra Roma. Estaba luchando por los pobres. Este tiempo es un tiempo de comprometerse con el medio ambiente, comprometerse con los desposeídos, comprometerse con los hambrientos. No es un tiempo de paz, eso es mentira. Por eso estoy diciendo hay que regresar la filosofía a la escuela. Pero ¿qué hace la escuela nuestra? Lo que hizo la escuela de mi niño. Construir una corona de Navidad. Y ahí ve a usted al doctor Miguel haciendo su corona. Porque si no la hago ya saben. Todo lo que ocurre. El niño pegando y la corona y pam, pam, pam. Papi, ¿qué cosa es una corona? Digo, ¿sabes qué sé yo? Te voy a explicar yo la tontería que estamos haciendo. No tiene sentido que discutamos esto. Ese es el reto que tenemos, compañeros. Regresar la filosofía. Ahora, el tercer reto que yo le veo a la escuela es regresar la conciencia histórica. Saber quiénes somos. ¿Qué nos han hecho? Sin conciencia histórica no vamos a poder salir del atolladero. El sistema nos roba la conciencia porque si tuviéramos conciencia, ¿qué significa conciencia? Crítica. Conciencia histórica crítica. ¿Qué significa pensamiento crítico? Porque hoy están tratando de que pensamiento crítico signifique solución de problemas. Hoy están tratando de que pensamiento crítico signifique persona inteligente. No, pensamiento crítico. La palabra crítica significa pensamiento que es capaz de descubrir todas las formas de explotación. La persona crítica descubre todas las formas de explotación. Por eso es crítica. Se puede ser muy inteligente y no ser crítico. Se puede ser muy inteligente y estar en la NASA construyendo bombas para destruir a los seres humanos y al planeta. Y ese es inteligente, pero no es crítico. Se puede ser bueno resolviendo problemas y no ser crítico. Porque se puede estar en la NASA construyendo armas biológicas para asesinar personas. Ese tipo es inteligente, pero no es crítico. No podemos identificar la inteligencia con la criticidad. Villa era analfabeto, pero era crítico. Sabía quién era el enemigo. Se enfrentaba al enemigo, sabía la importancia de la escuela. A Villa no le engañaban, por eso lo asesinaron. Para que vean, crítico e inteligente no van de la mano. Ni siquiera se necesita ser inteligente para ser crítico. Se puede ser crítico sin ser inteligente. Inteligente en el sentido este del sistema de, ¿no?, coeficiente intelectual, escolarización y estas cosas. El ser crítico es descubrir todas las formas de explotación. Por eso digo, el tercer reto es recuperar la conciencia histórica. ¿Qué significa recuperar la conciencia histórica? Voy a decir 4 cosas. Puede significar más, yo voy a decir 4 cosas para no cansar. Primero, la comprensión del despojo. Segundo, la ubicación del enemigo. Tengo que saber quién me despojó. No fue el director, para los maestros que se quieren pelear con el director. El director no te despojó de nada, es un compañero. No fue el supervisor, para los que se quieren pelear con el supervisor. El supervisor no te ha despojado de nada. Esto no, eso son guerras intestinas entre pobres que no llevan a ningún lado. Por eso dije, primero, conocer el despojo. Segundo, ubicar al enemigo. Tercero, reconocer que la unidad es la única divisa para vencer. La unidad es la única divisa para vencer. Y cuarto, necesidad de una utopía, compañero. Una utopía significa los grandes relatos. Yo soy laico, pero me apoyo mucho en Jesús, porque detrás de la vida de Jesús hay toda una enseñanza de cómo se hace la revolución, cómo se hace el cambio. Pero grandes relatos, yo conozco 2 grandes relatos de la utopía. Uno es el cristianismo de base, este de Jesús, y el otro es el marxismo. La utopía del marxismo, la utopía de un mundo de iguales. Por eso la escuela necesita recuperar la utopía. Sin sueños no hay sacrificio. Nadie se sacrifica por un pedazo de carne. Aquí la gente se sacrifica por un sueño. Ningún gran hombre de la historia mató por un pedazo de pan. No, no. Esas 4 cosas yo las ubico en lo que sería pensamiento crítico. Conocer lo que nos hicieron significa descubrir lo injusto que somos. En México hay un término, malinche, malinchista, para designar al traidor.
Qué injusto, ¿verdad? Porque la Malinche no fue una traidora, fue una mujer. Ella fue entregada por los hombres. Ella no fue a los brazos de Cortés. Ay, cómo me gusta este güero. No, no fue así. Ella fue entregada por una sociedad machista. Junto con otras mujeres. Ella no escogió. De hecho, la Malinche no podía escoger. Vaya, para que tengan una idea de lo que pasó a la pobre mujer. Hernán Cortés no se había bañado nunca en su vida. Esa gente no se bañaba. El rey de España, Carlos V, se había bañado 2 veces en su vida. Esa gente no se bañaba. Para ellos el baño era contraindicado. Y aquí en el Anáhuac no solo nos bañamos, ya aquí habíamos inventado el jabón. O sea, el tlatoaní nuestro se bañaba todos los días y además con jabón. Imagínense la peste que debe haber tenido aquel hombre lleno de aquella armadura, que no se bañaba nunca en su vida. Las náuseas que tuvo que haber sentido aquella mujer porque su cultura, los hombres de su cultura no apestaban así. Se bañaban con jabón, se lavaban la boca. Vaya, para que tengan una idea. Los castellanos no sabían lo que era eso. Llegaron a una cultura donde nosotros nos lavábamos la boca. Y nos bañábamos todos los días. Entonces, si somos históricamente justos, a ella habría que reconocerle el sacrificio que hizo por los hombres. Quién sabe cómo le hubiera ido a su familia si ella no hubiese aceptado ser entregada como moneda de cambio. Y la sociedad patriarcal la toma a ella como la traidora. Los hombres que la entregaron y que se beneficiaron de entregarla salieron limpios, sin señalamientos. Eso es conciencia histórica. Saber que yo no soy mexicano, que yo soy zapotecano, aunque me obligan a tener un pasaporte que dice mexicano, yo en todo caso soy zapotecano, mixtecano, mi nacionalidad es zapoteca. Conciencia histórica, reconocer que la guelaguetza oaxaqueña es una violación a las culturas madres. No debería haber guelaguetza por regiones, eso es un invento. Las regiones fueron creadas en la década del 50 del siglo pasado. No existe la cultura del Papaloapan. Es un invento. Y todavía vienen y bailan con una piña en la cabeza, el monocultivo que trajeron los castellanos. Es un invento. Todavía si se pusieron elote en la cabeza, tú decías, coño, qué lindo. Pero una piña. Que se pusiera un cacahuate, que es nuestro. Ahora sí, un cacahuate, un elote. Ah, sí. Pero no nos han dicho eso. Inventaron estas cosas de las regiones y nos las metieron por la cabeza, las 7 regiones. No, no, no. Oaxaca debería ser una guelaguetza de las 17 culturas madres. El lunes zapoteca, el martes mixteca, el miércoles guave, el mi. Son culturas madres, no son regiones. Y ese lunes debería hablarse zapoteco, bailarse zapoteco, comerse zapoteco. En Oaxaca no existe la comida oaxaqueña. Dejen de decir eso. La comida que hay aquí pertenece a culturas a que no les permiten ni siquiera el reconocimiento a su autoría. ¿Por qué en Oaxaca hay tanta diversidad de comida? Porque hay una diversidad enorme de naciones. Y alguien me dice, ¿qué te parece la comida oaxaqueña? Digo, no sé de qué estás hablando. Porque a este territorio se le puso Oaxaca cuando llegaron los castellanos. La identidad oaxaqueña no existe. Ni la cultura oaxaqueña tampoco. Las culturas que hay aquí en este territorio son zapoteca, mixteca, mije, guave, chatina, etcétera, etcétera, etcétera. No pertenecen a algo que se llame Oaxaca. Ese algo que se llama Oaxaca es una imposición castellana. Es un nombre que nos pusieron. Pero no puede hegemonizar a las culturas que están detrás. Por tanto, la guelaguetza debería ser por cultura. Sin embargo, la sección 22 copia la guelaguetza del capitalismo y la repite con el mismo formato, diciendo que es una guelaguetza emancipadora. Pero repite el mismo formato. Tú dices, no, discúlpeme, camarada, no. Tenemos que cambiar el formato. Tenemos que tener conciencia de la historia. Los invito a que lean a Guillermo Marín. Conciencia de la historia significa recuperar la identidad. Recuperar la identidad. Identidad es identificarme. ¿Con qué me identifico?
con mi lengua, con mis raíces, con mis culturas, con las producciones culturales de mis ancestros. Me siento orgulloso del ser que soy, del ser zapoteco que soy, del ser mixteco que soy, del ser chatino que soy. Eso es identidad. Pero no es posible desarrollar la identidad si culturalmente no se me permite reconocerme como tal. Me llaman oaxaqueño, yo soy chatino. Digo, yo no sé por qué me llaman así. Yo vivo en un territorio que le llaman así, pero yo vivo en la Sierra Mije, yo soy mixteca. Yo soy de la Sierra Madre. Eso es identidad, discusión de la identidad. Y en base a eso podemos hacer todo un proceso de investigación con los muchachos. Y cierro mi plática con esta última idea. Es fundamental que nosotros recuperemos el sentido de la escuela como un sentido cultural. A la escuela no se va a aprender, se va a ser persona. La escuela tiene que ser una institución cultural, que es mucho más que una institución para estudiar. Estudiar es una de las actividades que se hace en la escuela, pero la escuela tiene que convertirse en una institución cultural. Yo voy a estudiar, pero también voy a cantar, voy a bailar, voy a aprender, voy a producir texto, escribir poesía, escribir ensayo. Si la escuela no produce sentido, no se puede convertir en una institución cultural. Una escuela que aprende y no produce sentido es una escuela que se está preparando para el conservadurismo. Lo que me dijeron, repetir lo que me dijeron. La escuela tiene que convertirse en una institución productora de sentido, o sea, productora de cultura. ¿Cuántos ensayos se escriben en su escuela al año? Por los niños, por los maestros. ¿Cuántos artículos se escriben en su escuela al año por los niños y por los maestros? Se publican. Una escuela que se presenta frente a la sociedad como una institución cultural que produce cultura, produce arte, produce racionalidad. Yo no tengo que estar haciendo exámenes. Un examen puede ser un ensayo de investigación sobre un tema. Escoja el tema, escríbame un ensayo de 10 cuartillas con estas características. Yo puedo evaluar a un niño por una poesía. Yo puedo evaluar a un niño por la producción de sentido. En español, prodúzcame un cuento que aborde el tema de una cultura madre con un sentido crítico. Arriba, a escribir y a producir. ¿A poco creen ustedes que una escuela que pone unas preguntitas ahí, cuánto es 5 más 5, 6 menos 3, 2 más 2? No. Y luego te dice, tiene 7. ¿A poco eso es una institución que se ocupa del ser humano? Tenemos que quitarnos ya de la mente la idea de escuela que nos heredó el capitalismo y empezar a construir, como decía Antonio Gramsci, una casamata de la cultura. La escuela tiene que ser un espacio de resistencia cultural frente al capitalismo. La escuela tiene que ser un espacio cultural frente al sistema de dominación hegemónica del capitalismo.